Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Continuamos con nuestra lectura bíblica diaria y hoy nos corresponde el día 34. Éxodo capítulo 17. El agua de la roca. Ahora bien, por mandato del Señor, el pueblo de Israel dejó el desierto de Sin y se dirigió hasta Refidín. Pero se encontraron con que en Refidín no había agua. Así que una vez más los israelitas se enojaron con Moisés y le dijeron: «Danos agua, pues nos estamos muriendo de sed». Moisés les dijo: «¿Por qué se enojan conmigo? ¿Están tratando de nuevo de poner a prueba la paciencia del Señor?». Pero atormentados por la sed le respondieron: «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir de sed aquí junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés entonces oró al Señor y le dijo: «¿Qué haré con esta gente? Están a punto de apedrearme». El Señor le contestó: «Toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y lleva al pueblo hasta el monte Horeb. Allí te esperaré junto a la roca. No se te olvide llevar la vara con que golpeaste el río Nilo. Cuando llegues al monte Horeb, golpea la roca y verás cómo de ella brotará agua suficiente para todos». En presencia de los ancianos de Israel, Moisés hizo lo que Dios le había dicho y el agua brotó de la roca. A ese lugar Moisés lo llamó Masá, que significa tentación, porque allí los israelitas tentaron al Señor diciendo: «¿Está el Señor entre nosotros o no?». También lo llamó Meribá, que significa queja, pues allí el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Derrota de los amalecitas. Los amalecitas salieron a pelear contra el pueblo de Israel en Refidín. Entonces Moisés le ordenó a Josué: «Escoge a algunos hombres y sal con ellos a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo me pararé en la cumbre de la colina con la vara de Dios en mis manos». Josué y sus soldados salieron a presentar batalla al ejército de Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la montaña. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, Israel ganaba, pero cuando los bajaba, entonces los amalecitas comenzaban a ganar terreno. Finalmente, Moisés sintió tanto cansancio que no podía tener los brazos más tiempo en alto. Entonces Aarón y Hur le pusieron una piedra para que él se sentara y ellos se pusieron a sus lados, sosteniendo sus brazos en alto hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué y sus soldados derrotaron al ejército de Amalec a filo de espada. Luego el Señor le ordenó a Moisés: «Escribe esto en un libro para que se recuerde siempre y anuncia a Josué que borraré todo rastro de Amalec». Moisés edificó allí un altar y lo llamó El Señor Nisí, que significa El Señor es mi bandera, y exclamó: «Tomen la bandera del Señor en la mano. El Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación». Éxodo capítulo 18. Jetro visita a Moisés. Jetro, suegro de Moisés y sacerdote de Madián, supo las maravillosas cosas que el Señor había hecho por su pueblo Israel y por Moisés, y cómo el Señor los había sacado de Egipto. Tiempo antes, cuando Moisés tuvo que enviar a Séfora, su esposa, a la región de Madián, Jetro la recibió en su casa, junto con sus dos hijos: Gersón, que significa extranjero, porque Moisés había dicho cuando nació: «He estado peregrinando en tierra extranjera», y Eliezer, que significa ayuda, porque Moisés había dicho cuando nació: «El Dios de mi padre fue quien me ayudó y me libró de la espada del faraón». Jetro tomó pues a Séfora y a sus dos nietos y se fue al desierto a visitar a Moisés. Cuando supo que los israelitas estaban acampando junto a la montaña de Dios, le envió este mensaje a Moisés: «Yo, Jetro, tu suegro, voy a visitarte. Conmigo vienen tu esposa y tus dos hijos». Moisés salió a recibir a su suegro con mucho cariño. Se preguntaron sobre la salud de uno y otro y luego entraron en la tienda de Moisés para seguir conversando. Moisés le contó a su suegro todo lo que había estado ocurriendo y lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios para librar a Israel.
También le contó todos los problemas que habían tenido en el camino y la forma en que el Señor había librado a su pueblo de todos ellos. Jetro se sintió muy feliz con todo lo que el Señor estaba haciendo por Israel y de que los hubiera sacado de Egipto, y exclamó: Bendito sea el Señor, porque te ha salvado de los egipcios y del faraón y ha rescatado a Israel. Yo sé que el Señor es mayor que cualquier otro Dios, porque libró a su pueblo de la soberbia y de la crueldad de los egipcios. Luego, Jetro ofreció sacrificios a Dios. Aarón y los líderes de Israel fueron a ver a Jetro, y todos juntos comieron del sacrificio delante de Dios. Al día siguiente, como de costumbre, Moisés se sentó desde la mañana hasta la tarde a escuchar los problemas que la gente venía a contarle. Mientras Moisés atendía a unos, los demás permanecían de pie. Cuando Jetro vio la manera como Moisés atendía al pueblo, le dijo: ¿Por qué estás tratando de hacer todo esto tú solo? ¿Y la gente tiene que estar parada todo el día esperando a que la atiendas? Porque el pueblo viene a mí con sus problemas para consultar a Dios, respondió Moisés. Yo soy el juez y debo decidir quién tiene la razón y quién está equivocado. Además, debo enseñarles los mandamientos y enseñanzas de Dios. No está bien, le dijo su suegro. Te vas a agotar. ¿Y entonces qué le ocurrirá a tu pueblo? Esto es demasiado trabajo para tratar de llevarlo tú solo. Escúchame y permíteme darte un consejo para que Dios te bendiga. Sé el abogado de este pueblo, su representante delante de Dios, para que Dios resuelva sus problemas. Tú les comunicarás las decisiones de Dios, les enseñarás sus leyes y les darás a conocer los principios que deben seguir para tener una conducta correcta. Busca a algunos hombres capaces, piadosos y honestos que odien el soborno y desígnalos como jueces. Nombra un juez para cada 1000 personas y él, a su vez, tendrá a su cargo 10 jueces y cada uno de estos estará a cargo de 100 personas. Bajo cada uno de los jueces de 100 habrá 2 jueces, cada uno a cargo de 50 personas y cada uno de estos tendrá 5 jueces a su cargo, uno para cada 10 personas. Deja que estos hombres se encarguen de administrar justicia. Cualquier cosa que sea muy importante o complicada pueden traértela a ti, pero en los asuntos menores ellos pueden decidir por sí mismos. De este modo será todo más fácil para ti, porque tú compartirás la carga con ellos. Si sigues mi consejo y si al Señor le parece bien, podrás soportar todas las presiones y habrá paz y armonía en el campamento. Moisés escuchó atentamente el consejo de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió hombres capaces y los designó jueces del pueblo, jueces de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estaban constantemente disponibles para administrar justicia. Los casos más difíciles los referían a Moisés, pero ellos juzgaban todos los casos menores. Poco después, Moisés despidió a su suegro, quien regresó a su tierra. Salmos capítulo 18 del 30 al 42. Qué grandioso es Él, cuán perfecto en todo, todas sus promesas se cumplen. Es escudo para todo aquel que tras Él se refugia. Porque, ¿quién es Dios sino nuestro Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él me llena de fortaleza y me protege por donde quiera que voy. Hace mis pies tan seguros como los de la cabra montés en las laderas. Me lleva a salvo por los riscos. Me prepara para la batalla y me da fuerza para tensar un arco de bronce. Me has dado tu salvación como escudo. Tu mano derecha, Señor, me sostiene. Tu bondad me ha engrandecido. Has hecho amplias gradas bajo mis pies para que no resbale. Perseguí a mis enemigos, los alcancé y no me volví hasta vencerlos a todos. Los aplasté. Ya no pudieron levantarse. Les puse el pie sobre el cuello, porque tú me has armado con fuerte armadura para la batalla. Mis enemigos tiemblan ante mí y caen derrotados a mis pies. Los hiciste volverse y huir. Destruí a cuantos me odiaban. Gritaron pidiendo ayuda, pero nadie se atrevió a rescatarlos. Clamaron al Señor, pero Él se negó a responderles. De modo que los hice polvo y los lancé al viento. Los arrojé
como basura del piso. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. El Señor está harto, hasta el cansancio, de este tipo de gente, del altanero, el que ama la mentira, del malvado, del que solo piensa en hacer el mal, del testigo falso y del que causa división entre hermanos. Mateo capítulo 22, versos 1 al 22. Parábola del banquete de bodas. Jesús les relató otras parábolas que describían el reino de los cielos. El reino de los cielos puede ilustrarse con el cuento de un rey que preparó un gran banquete en celebración de la boda de su hijo. Envió muchísimas invitaciones y cuando el banquete estuvo listo, mandó un mensajero a notificar a los convidados que ya podían ir, pero nadie fue. Envió a otros siervos a decirles que fueran pronto, que no se demoraran, que ya los asados estaban listos. Algunos de los invitados se rieron de los mensajeros y se fueron a sus labranzas o negocios, y los otros tomaron a los mensajeros y tras golpearlos y afrentarlos, los mataron. El rey enojado ordenó al ejército que acabara con aquellos asesinos y quemara la ciudad. Entonces dijo: el banquete está listo, pero los que estaban invitados han mostrado que no eran dignos de la invitación. Por eso vayan ahora por las esquinas e inviten a todo el mundo. Los siervos obedecieron y trajeron a cuantos hallaron, lo mismo malos que buenos. Las mesas se llenaron de invitados. Pero cuando el rey fue a ver a los convidados, vio que uno no traía puesto el vestido de boda que había comprado para los invitados. Amigo mío, le dijo, ¿cómo entraste sin el vestido de boda? Como no le respondió, el rey ordenó: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El pago del impuesto al César. Los fariseos se reunieron para tramar la manera de enredar a Jesús en sus propias palabras y hacerle decir algo que lo comprometiera. Decidieron enviar a algunos de sus hombres, juntamente con algunos herodianos, a formularle algunas preguntas. Señor, le dijeron, sabemos que amas la verdad y que la enseñas sin miedo a las consecuencias. Dinos, ¿debe uno pagar impuestos al gobierno romano? Jesús, que sabía lo que se traían entre manos, les dijo: hipócritas, ¿a quién se creen que están tratando de engañar con preguntas como esas? Enséñenme una moneda. Y ellos le mostraron una moneda romana de plata. ¿De quién dice ahí que es esa imagen?, les preguntó. Del César, respondieron. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sorprendidos y avergonzados, se fueron. Y hemos terminado nuestra lectura bíblica del día de hoy, día 34 de 365. Les espero mañana. Shalom para